La mayoría de la gente se rompe mucho antes de que la vida los ponga a prueba. No porque la vida sea cruel, sino porque sus mentes son demasiado frágiles. Yo era uno de ellos. Permítanme contarles mi historia. Mis emociones eran mis dueños. Cada opinión externa era una sentencia. Cada pequeño fracaso, una catástrofe personal. Vivía en una tormenta constante, donde mis propios sentimientos eran las cadenas que me ataban al suelo. Gastaba mi energía defendiéndome de fantasmas. Explicaba cada uno de mis movimientos, buscando una aprobación que nunca llegaba. Me sentía débil, predecible y, sobre todo, agotado. Entonces ocurrió. La traición que nunca vi venir. No llegó de un enemigo declarado, sino de la persona en la que más confiaba en el mundo. Sus palabras no fueron un ataque ruidoso. Fueron un susurro helado que congeló todo dentro de mí. En ese preciso instante, sentí como cada pilar de mi realidad se desmoronaba. Toqué fondo, completamente destrozado y en silencio. Creí que era mi final, pero fue ahí, en la más profunda oscuridad, donde encontré una idea. La filosofía de un viejo pensador al que llamaban el soberano. Él enseñaba algo simple, pero brutalmente poderoso. Tu mente es tu reino. Si no lo gobiernas tú con mano de hierro, alguien más lo hará por ti, y te convertirán en su esclavo. Ese único pensamiento lo cambió todo. Dejé de verme como una víctima de mis circunstancias. Empecé a verme como un rey destronado que debía recuperar su poder. Comencé a construir mi fortaleza interior, pieza por pieza. Aprendí a usar el desapego como un escudo impenetrable. Y el silencio se convirtió en mi arma más afilada. El mundo siguió intentando romperme con las mismas pruebas. Rechazo, traición, fracaso. Pero ahora algo era totalmente diferente. Ellos pensaron que me habían destruido para siempre. Esperaban gritos, lágrimas y súplicas. No entendían que su traición no fue mi final, sino mi verdadero nacimiento. No contaban con mi primera gran lección aprendida de El Soberano. ¿Qué haces cuando el mundo arde a tu alrededor y lo único que te queda es tu propia mente? ¿Te quemas con él o te conviertes en el arquitecto de un nuevo imperio sobre las cenizas? De acuerdo, aquí tienes el monólogo basado en tus instrucciones. He llegado a una dura conclusión. La mayoría de la gente se rompe mucho antes de que la vida los ponga a prueba de verdad. Y no es porque la vida sea demasiado cruel, sino porque sus mentes son demasiado blandas. Recuerdo mi primer gran proyecto, una pequeña empresa de tecnología que construí con mi socio, Marcos. Al principio, todo era energía y sueños. Sentíamos que podíamos comernos el mundo. Pero pronto, el mundo exterior empezó a golpear la puerta con fuerza. Primero eran las opiniones de la familia. ¿Estás seguro? Es muy arriesgado. Luego los supuestos expertos en foros que destrozaban nuestro concepto sin piedad. Yo absorbía todo. Cada crítica, cada comentario negativo, cada artículo sobre un competidor, los dejaba entrar en mi cabeza sin ningún filtro. Marcos, que era mucho más pragmático, me decía casi a diario: Leo, ignóralos, no les des poder, concéntrate en el plan, solo en el plan. Pero yo no podía. Mi mente se había convertido en un parlamento caótico donde cada miedo y cada opinión ajena tenían un voto. Cada correo de un cliente insatisfecho no era un problema a resolver, era un golpe personal. Cada mañana me despertaba con una sensación de pánico, revisando las noticias del sector como si buscara mi propia sentencia de muerte. Me estaba desmoronando bajo una presión que yo mismo había invitado a mi cabeza. Ya no lideraba el proyecto. Mis emociones lo hacían. Finalmente sucedió lo inevitable. Me quebré. No fue un colapso dramático con gritos y portazos. Fue peor. Fue un silencio, una parálisis. Una mañana simplemente no pude levantarme de la cama para ir a la oficina. El peso era demasiado. El proyecto murió no por un fallo del mercado, sino porque su líder se rindió antes de la batalla real. Fue sentarme en mi oficina vacía, días después, mirando el eco de un sueño roto. ¿Alguna vez has sentido ese silencio? Ese momento en que todo el ruido se detiene y solo quedas tú, confrontando el desastre que tú mismo permitiste.
En esa quietud desoladora, lo entendí con una claridad brutal. El problema no fue el mercado, ni los críticos, ni siquiera la falta de capital. El problema central fui yo. Había dejado el trono de mi mente completamente desprotegido. Cualquiera podía entrar, sentarse en él y dictar mis emociones, mis decisiones y, finalmente, mi destino. Le había entregado el poder a extraños, a miedos, a fantasmas. Maquiavelo creía que tu mente es tu trono. Si no lo gobiernas tú, alguien más lo hará. Y ese día entendí que gobernar tu mente no es un acto de arrogancia, es el acto de supervivencia más fundamental que existe. Para construir cualquier cosa en el mundo exterior, primero debes convertirte en una fortaleza por dentro. Debes volverte mentalmente intocable. Ese fracaso se convirtió en la lección más despiadada y valiosa de mi vida. Fue el fuego que me obligó a forjar la primera de las 7 armaduras que estoy a punto de compartir contigo. Pero antes de darte esa primera pieza, tienes que preguntarte con total honestidad, ¿quién se sienta ahora mismo en tu trono? La puerta del despacho de Marcos se sentía como la entrada a una arena. Yo era el gladiador, y él, el emperador que ya había decidido mi destino con el pulgar hacia abajo. Sabía lo que me esperaba. La humillación pública por un error que no era mío. El informe manipulado estaba sobre su mesa. Mi nombre manchado por todas partes. Marcos me esperaba recostado en su silla, con esa sonrisa condescendiente de quien ya ha dictado sentencia. Sir. Es un completo desastre, comenzó, sin siquiera mirarme a los ojos, pasando las páginas con desdén. Arruinaste meses de trabajo. Quiero una explicación. Ahora. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para hacerme estallar, para que me ahogara en excusas y justificaciones desesperadas. Mi instinto gritaba, «¡Defiéndete! Explica que fue Javier quien alteró los datos. Muestra las pruebas». Pero la verdad, en ese momento, era un arma inútil. La verdad es silenciosa, y a él no le interesaba escucharla. Solo quería un culpable. Así que hice lo contrario a lo que mi cuerpo me pedía. En lugar de encogerme, erguí la espalda. En lugar de hablar atropelladamente, guardé un silencio absoluto. Mis manos, que temblaban en mis bolsillos, las saqué y las apoyé con calma sobre la mesa, entrelazando los dedos. Lo miré fijamente, sin parpadear, dejando que su acusación flotara en el aire y se desvaneciera por sí sola. El silencio se hizo denso, pesado. ¿Alguna vez has estado en una habitación donde el silencio pesa más que cualquier grito? Ese momento en el que sabes que la siguiente palabra, o la ausencia de ella, lo cambia todo. Marcos se removió, incómodo. Mi calma lo estaba desarmando. Él esperaba una presa asustada, no un depredador silencioso. ¿Y bien? Insistió, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Había una nota de incertidumbre. Yo simplemente asentí, muy lentamente. Entiendo tu preocupación, Marcos, dije con un tono tan tranquilo que hasta yo mismo me sorprendí. No admití culpa, pero tampoco la negué. Simplemente validé su emoción, no su acusación. Vi la duda en sus ojos por primera vez. Empezó a tartamudear, a rebuscar en sus propios papeles, como si buscara confirmar la certeza que mi actitud le estaba robando. Comenzó a hablar él solo, a llenar el vacío que yo había creado, justificando su propia ira. En ese preciso instante, la narrativa cambió. Ya no era yo el acusado. Era él quien parecía inseguro, descontrolado. Yo me había convertido en el autor de esa escena. Maquiavelo tenía razón. Los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. Marcos no vio la verdad. Vio la apariencia de un hombre que no tenía nada que temer. Vio poder, control, y ante eso retrocedió. La reunión terminó sin una sola disculpa por mi parte, y con un vago, revisaremos esto de nuevo. Salí de allí sintiéndome invencible, dueño de mi historia, dueño de mi destino. Por fin. Pero mientras caminaba por el pasillo, sintiendo el suelo firme bajo mis pies, mi móvil vibró. Era un mensaje de Elena, una sola foto. Y en un parpadeo, toda esa coraza de calma, todo ese poder cuidadosamente construido, se hizo añicos. Comprendí que en el momento en que alguien puede provocar tu ira,
te posee. Te lo digo porque yo mismo caí en esa trampa, y me costó casi todo. Todo se decidía en una única reunión. Éramos Leo, mi socio, mi amigo, y yo contra Mateo, un tiburón que quería nuestro proyecto. Era el trabajo de nuestras vidas, la culminación de meses de insomnio y cafés a medianoche. Llegamos preparados, con cada dato, cada proyección, cada posible escenario cubierto. O eso creíamos. Mateo entró en la sala con esa sonrisa suya, una mezcla de condescendencia y encanto barato. No atacó nuestros números, no cuestionó nuestra logística. Hizo algo mucho peor. Miró nuestros planos, los que habíamos dibujado y redibujado hasta la extenuación, y con una fingida lástima, dijo, chicos, esto es un trabajo de aficionados, tierno, pero de aficionados. Sentí la sangre subir a mi cabeza, un calor insoportable en el cuello, meses de sacrificarlo todo, y este payaso lo llamaba trabajo de aficionados. Leo me puso una mano en el brazo, una advertencia silenciosa, pero yo ya no escuchaba. El anzuelo estaba puesto y yo había mordido con todas mis fuerzas. Le salté encima verbalmente, defendiendo cada línea, cada concepto, no con lógica, sino con orgullo herido. Grité, argumenté, me justifiqué. Me convertí en un libro abierto, exponiendo cada debilidad, cada inseguridad de nuestro plan al intentar defenderlo con pura emoción. Y Mateo, él simplemente sonreía, no debatía. Me dejó hablar, me dejó vaciarme por completo. Cuando terminé, exhausto y sin aliento, se giró lentamente hacia los inversores. Con una calma devastadora dijo, como ven, el proyecto carece de la madurez emocional necesaria para soportar la presión del mercado. Nos destrozó sin levantar la voz. Usó mi propia ira como el arma que me ejecutaría. Esa noche, mientras Leo intentaba recoger los pedazos en nuestro estudio vacío, yo no podía dejar de ver la sonrisa satisfecha de Mateo. ¿Conoces esa sensación? Ese frío en el estómago cuando te das cuenta de que tú mismo les entregaste el cuchillo. Fue entonces cuando lo entendí. El desapego emocional no es frialdad, es una armadura. Es ser el observador calmado en el ojo del huracán. Es ver la tormenta de la ira, del orgullo herido, y simplemente dejarla pasar sin que te arrastre con ella. Mi reacción fue exactamente lo que Mateo esperaba. Fui predecible. Si yo hubiera permanecido en silencio, si hubiera respondido con calma, con una simple pregunta como, ¿qué mejorarías tú?, lo habría descolocado. Porque para gente como él, lo impredecible es peligroso. Maquiavelo observó, el hombre sabio hace de inmediato lo que el necio hace al final. Yo fui el necio, lamentándome cuando ya era tarde. Mateo fue el sabio cínico, que supo cambiar la máscara de la cordialidad por la de la crueldad en el instante preciso. Aprendí a la fuerza que el control emocional es tu mayor escudo, y que el silencio, a veces, es la respuesta más atronadora. Un escudo te protege de los ataques externos, de rivales como Mateo. Pero esa lección solo me estaba preparando para una herida mucho más profunda, una que no viene de un enemigo declarado, sino de alguien en quien confías ciegamente. Porque el desapego te protege de la traición, sí. Pero ¿qué haces cuando la traición ya ha ocurrido y el traidor duerme bajo tu mismo techo? Recuerdo la euforia de esos días como si fuera ayer. El proyecto con Javier no era solo un negocio, era nuestra obra maestra. Pasábamos noches en vela, dibujando planos, discutiendo estrategias, alimentados por café barato y un sueño compartido. Cuando esto funcione, seremos imparables, me decía, dándome una palmada en la espalda. Éramos un equipo, casi hermanos, y yo confiaba en él más que en nadie. Creía que nuestra lealtad era de acero, forjada en el fuego de la ambición conjunta. Qué ingenuo fui. La llamada llegó un martes por la tarde. Un número desconocido. Respondí con la formalidad de siempre, pero la voz al otro lado era gélida y burlona. Era Roldán, nuestro principal competidor. «Felicidades, chico», dijo con una risa contenida. «Acabas de perderlo todo, y dale las gracias a tu socio de mi parte». El teléfono se me resbaló de las manos. No podía ser.
Era una broma de mal gusto, una táctica sucia para desestabilizarme. Llamé a Javier, con el corazón en la garganta, esperando que se riera y me dijera que Roldán estaba loco. Pero su voz era distante, vacía. Lo siento, fue todo lo que dijo. Me hicieron una oferta que no podía rechazar. Fui a su despacho inmediatamente, sin cita, sin avisar. Lo encontré recogiendo sus cosas en una caja. No levantó la vista. ¿Por qué, Javier? Le pregunté sin rodeos. Teníamos un pacto, una promesa. Finalmente me miró, y en sus ojos no vi culpa, solo una fría y calculadora necesidad. Esa promesa fue una necesidad del pasado, dijo, y cada palabra era como un trozo de hielo. Romperla es una necesidad del presente. Señaló la puerta de cristal de su nueva oficina, con el logo de Roldán brillando detrás. Lo había vendido todo. Nos había vendido. Por un despacho más grande y un cheque con más ceros. Mi mundo se tambaleó. ¿Alguna vez has sentido cómo el suelo desaparece bajo tus pies por culpa de alguien en quien confiabas? Ese silencio ensordecedor cuando la realidad te golpea y te das cuenta de que todo era una mentira. En ese instante, en medio del shock y la rabia, recordé las palabras de El Maestro. La lealtad dura solo mientras sirve al interés de alguien. Esperar la traición no es paranoia, es preparación. De repente, el dolor se transformó. La traición de Javier no era una tragedia personal. No, era información. Datos puros y duros que revelaban su verdadero carácter y sus motivaciones. Mi error no fue confiar, sino confiar en la persona equivocada y no en un sistema a prueba de fallos. Ese día juré no volver a depositar mi fe en la fragilidad de la lealtad humana. Construiría estructuras, planes y fortalezas donde la pieza central fuera la estrategia, no las promesas. Mi paz, mi imperio, nunca más dependería de la palabra de un solo hombre. Roldán y Javier esperaban que yo gritara, que me hundiera, que buscara venganza. Pero hice algo mucho peor. Me quedé en silencio, porque anticipar la traición te hace fuerte, pero es tu calma exterior lo que te hace verdaderamente intimidante. Y mi calma estaba a punto de convertirse en su peor pesadilla. La puerta del despacho de Javier se cerró con un golpe seco, y su voz rebotó contra las paredes de cristal. Era pura furia, un torbellino de acusaciones y amenazas sobre proyectos fallidos y traiciones imaginarias. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en la garganta, un tambor salvaje que amenazaba con delatar mi miedo. Pero en mi mente resonaban las palabras de Mateo. Aparenta calma, piensa con frialdad. Así que no hice nada, absolutamente nada. Me quedé de pie en medio de la lujosa oficina, mirándole fijamente, con las manos relajadas a los costados. Javier se detuvo a mitad de una frase, desconcertado por mi falta de reacción. Su rostro, ya congestionado por la rabia, se enrojeció aún más. ¿No vas a decir nada? Defiéndete. Grita. Di algo, maldita sea. Espetó, casi suplicando una pelea. Y en ese momento vi la trampa con una claridad absoluta. Él no quería explicaciones. Quería que yo explotara. Quería que perdiera el control para poder justificar su ataque, para demostrar que yo era tan inestable como él. Era un lobo hambriento esperando que la presa entrara en pánico para lanzarse a su yugular. Pero yo ya no era una presa asustada. Recordé la lección. Un príncipe debe aprender a no ser bueno. Lentamente, sin apartar los ojos de él, caminé hacia la mesa de caoba que nos separaba. Tomé la elegante jarra de cristal y con un pulso sorprendentemente firme, me serví un vaso de agua. El tintineo del líquido al caer en el vaso fue el único sonido en la habitación. Cada uno de mis movimientos era deliberado, tranquilo, casi ceremonial. Bebí un sorbo, sintiendo el frío del agua bajar por mi garganta y apagar el fuego en mi pecho. Fue en ese instante que lo comprendí. Toda su rabia, todo ese espectáculo, era un disfraz para su miedo. ¿Sabes? Es curioso cómo la ira descontrolada de otra persona puede hacerte sentir extrañamente poderoso. ¿Alguna vez te ha pasado? De repente ya no veía a un magnate todopoderoso, sino a un hombre aterrado perdiendo el control.
Él me observaba, respirando con dificultad, como si hubiera corrido una maratón. Su poder, construido sobre la intimidación y el caos, se desmoronaba frente a mi quietud. Mateo me lo había dicho. Hay que ser un zorro para reconocer las trampas y un león para asustar a los lobos. Y en ese momento entendí que ser el león no siempre significa rugir con fuerza. A veces, la forma más intimidante de fuerza es simplemente estar ahí, inamovible, proyectando un control que el otro ha perdido por completo. Mi calma se convirtió en un espejo que le devolvía su propio descontrol. Javier se dejó caer en su silla de cuero, derrotado. El aire se desinfló de su pecho. La tormenta había pasado, dejando solo un silencio tenso y pesado. ¿Qué es lo que quieres?, susurró, y su voz ya no era un trueno, sino el murmullo de un hombre vencido. Yo no había levantado la voz, no había hecho una sola amenaza. Simplemente había permanecido en calma. Mi compostura había drenado toda su energía, desarmándolo por completo. Y me di cuenta de que esta calma se amplifica con la herramienta más subestimada de todas: el silencio. El silencio no es vacío, es control en su forma más pura. Y yo estaba a punto de descubrirlo de la manera más brutal. La trampa estaba lista, y yo caminaba directo hacia ella. La oficina de Sandro olía a café quemado y a superioridad. Antes, este olor me ponía los nervios de punta. Me hacía hablar más rápido, justificar cada uno de mis movimientos, llenar cada segundo de silencio con explicaciones que nadie había pedido. Pero ese día fue diferente. Entré y me senté frente a él sin decir una palabra. Solo lo miré. Él esperaba mi habitual torrente de excusas, mi nerviosismo, pero no le di nada. ¿Y bien?, escupió, golpeando la mesa con un bolígrafo. El proyecto de Márquez es un desastre. Esperaba una explicación de tu parte. Su voz era un látigo, buscando una reacción, una grieta en mi armadura. Sentí el impulso de defenderme, de culpar a otros, de explicar que no era mi responsabilidad directa. Pero me mordí la lengua. Cada palabra innecesaria es una ventana a tu mente, y yo iba a mantener la mía cerrada con doble cerrojo. Recordé la frase que me repetía como un mantra: nunca se logró nada grande sin peligro. Y callar, en ese momento, se sentía increíblemente peligroso. El silencio se alargó, incómodo, palpable. Vi la confusión en sus ojos, que rápidamente se convirtió en ira. Él no sabía cómo lidiar con mi calma. Y entonces sucedió. Empezó a hablar y a hablar. Llenaba el vacío con sus propias inseguridades, con sus miedos. Porque si crees que puedes pasar por encima de mí, te equivocas. Márquez siempre te ha protegido, pero yo veo tus juegos. Lanzaba acusaciones al aire, pero no me hablaba a mí. Le hablaba al espejo de mi silencio. Sin querer, me estaba dibujando un mapa completo de sus alianzas, sus temores y sus planes. Yo solo escuchaba, asintiendo levemente, como un confesor que recibe los pecados de un moribundo. Cuando terminó, agotado por su propio monólogo, lo miré fijamente y pregunté con calma: ¿hemos terminado, Sandro? Mi voz, la primera que pronunciaba en 10 minutos, sonó como un trueno en la quietud. La pregunta no era sumisa, era una declaración de control. Él parpadeó, descolocado. La furia se había disipado, dejando solo a un hombre expuesto y confundido. Asintió en silencio y yo me levanté y salí de su oficina, sintiendo por primera vez que el poder no se gritaba, se contenía. ¿Alguna vez has sentido eso? Ese instante exacto en que el poder cambia de manos sin una sola palabra fuerte, solo con el peso de lo que no se dice. Ese día comprendí que cuanto más hablas, más predecible te vuelves. Una persona que habla poco es percibida como reflexiva y profunda. Mis palabras ahora tenían más peso, precisamente porque eran escasas. Pero no todo el mundo estaba ciego a esta nueva estrategia. Más tarde, mientras recogía mis cosas, Elena se acercó a mi escritorio. Su mirada era una mezcla de admiración y advertencia. Vi lo que hiciste con Sandro, me susurró. Hizo una pausa y se inclinó un poco más. Ten cuidado. Así como el silencio concentra tu poder, la ausencia estratégica magnifica tu valor.
Y no eres el único aquí que ha aprendido a desaparecer cuando es necesario. Aquí tienes el monólogo. Ricardo me llamaba a todas horas. Necesito este análisis. Revisa aquel borrador. Junta urgente en 10 minutos. Me había convertido en su sombra, su solucionador de problemas personal, siempre disponible, siempre un paso por delante de sus caprichos. Pero la presencia constante pierde valor, ¿no es así? Poco a poco, sentí cómo mi influencia se disolvía en la rutina, cómo su respeto se transformaba en una cómoda costumbre. Yo ya no era un activo estratégico, era un mueble más en su oficina. La lección del zorro, mi mentor, resonó en mi cabeza como una campana de alarma. La escasez crea influencia. Había llegado el momento de aplicar la estrategia más arriesgada y poderosa de todas, el arte de la ausencia. Así que lo hice. Un martes por la mañana, después de enviarle el último informe, apagué mi teléfono de trabajo. Corté toda comunicación. No más respuestas inmediatas, no más soluciones mágicas. El silencio fue mi única respuesta. Los primeros días fueron un infierno de ansiedad autoimpuesta. Cada vibración de mi teléfono personal era una punzada de tentación. Sus mensajes empezaron a llegar. Primero órdenes, luego preguntas, y finalmente, súplicas cortas y desesperadas. ¿Dónde estás? ¿Ha pasado algo? ¿Estás bien? Conoces esa sensación, ¿verdad? Ese impulso de llenar un silencio incómodo solo para aliviar tu propia tensión, aunque sepas que es un error estratégico. Me obligué a aguantar, a observar desde las sombras. El silencio es un espejo brutal. Obliga a la gente a confrontarse con lo que realmente siente. Incluso Sara, mi única confidente en este juego, me escribió preocupada. Oye, Ricardo está como loco. Pregunta por ti a todo el mundo. ¿Seguro que sabes lo que haces? Le respondí con una sola frase. Confía en el plan. Su lealtad en mi silencio me confirmó que era una verdadera aliada. Era el filtro perfecto. Mientras tanto, mi ausencia comenzó a adquirir vida propia en la mente de Ricardo. Se convirtió en un vacío que no podía ignorar. Ya no se trataba de los informes o de las reuniones. Se trataba de mi repentina e inexplicable desaparición. Como decía el zorro, la gente se mueve por dos impulsos, el amor o el miedo. Yo, sin decir una palabra, estaba generando ambos. O me extrañaba y valoraba mi ayuda, o temía haber perdido mi favor para siempre. En ambos casos, el control volvía a mis manos. Pasó una semana completa, 7 días de un silencio ensordecedor que, paradójicamente, gritaban mi importancia. Yo era el fantasma en su máquina. Sabía que era el momento justo para reaparecer. Mi regreso debía ser tan impactante como lo fue mi partida. Encendí de nuevo el teléfono de trabajo. La avalancha de notificaciones fue casi violenta, pero ignoré todo excepto un mensaje de voz. Era de Ricardo. Su tono ya no era el de un jefe arrogante, sino el de un hombre al borde del pánico. Su voz sonaba rota, casi irreconocible. Por favor, llámame en cuanto oigas esto. Necesitamos hablar, no sobre el trabajo, sobre nosotros. Dominar su reacción había sido un éxito, pero justo cuando mi dedo se movía para devolver la llamada, una idea me heló la sangre. El verdadero gobierno no consistía en controlar a los demás, sino en empezar por el único lugar que siempre controlas, tu propia mente. Y la mía, en ese instante, era un campo de batalla. Recuerdo aquella sala de juntas como si fuera hoy. Entré y el aire era de hielo. Al otro lado de la mesa de caoba me esperaba Ricardo, el rey Midas de la vieja guardia, con su traje impecable y esa sonrisa de tiburón que no prometía nada bueno. Él era el obstáculo final, el dragón que custodiaba el tesoro. Toda forma de poder, me repetía a mí mismo, comienza dentro de la mente. Este era mi campo de batalla. Ricardo dejó que el silencio se hiciera denso antes de atacar. Miró a mi equipo, a Laura y a Marcos, que estaban a mi lado, y luego clavó sus ojos en mí. ¿Y estos son tus genios? Soltó con una risa seca, señalándolos con un gesto despectivo. Un chico que apenas ha salido de la universidad y una idealista que cree que se puede cambiar el mundo con diseños bonitos.
Sentí como la sangre me subía a la cabeza. El veneno de su desprecio buscaba una grieta por donde entrar. Quería gritarle, defender a mi gente, saltar sobre esa mesa y demostrarle quién era yo. Pero entonces ocurrió algo. Una voz interior, helada y serena, me susurró que la victoria definitiva no se gana a gritos, sino en el silencio de tu propia mente. Este hombre no estaba atacando a mi equipo, estaba atacando mi control. Buscaba una reacción, un error, una emoción que pudiera usar en mi contra. ¿No te ha pasado? Ese instante en que sientes cómo las palabras de alguien intentan derribarte, y tu primer impulso es devolver el golpe con la misma furia. Pero justo ahí, en esa fracción de segundo, es donde se decide todo. Vi a Laura y a Marcos con la mirada clavada en mí, esperando mi señal. Si yo me rompía, ellos caerían conmigo. Recordé la vieja cita. El primer método para estimar la inteligencia de un gobernante es mirar a los hombres que tiene a su alrededor. Mi inteligencia no se mediría por mi respuesta ingeniosa, sino por mi capacidad de proteger a los míos. Mi mente no era un campo de batalla abierto, era una fortaleza, y yo era su único gobernante. Respiré hondo, dejé que su ruido, sus insultos, se convirtieran en un eco sin significado. Decidí que sus palabras no tenían poder sobre mí. Me negué a interpretarlas como una ofensa. Simplemente eran vibraciones en el aire. Sonreí, una sonrisa tranquila, no desafiante. Ricardo, te agradezco tu honestidad, dije con una calma que lo descolocó por completo. Pero no estás aquí para evaluar a mi equipo, sino la oportunidad que te estamos presentando. Me levanté y caminé hacia la pizarra blanca. Laura no es una idealista, es la arquitecta de una experiencia que tus clientes ni siquiera saben que desean. Y Marcos no es un novato, es el ingeniero que ha construido un sistema que tu competencia tardará años en replicar. Hice una pausa, girándome para mirarlo. Mi equipo es mi mayor fortaleza. Si no puedes ver eso, entonces no puedes ver el valor real de lo que tienes delante. Vi cómo su sonrisa de tiburón se borraba lentamente. No esperaba lógica, esperaba una pelea emocional. Y al negársela, le quité todo su poder. Comprendí en ese instante que dominar tu mundo interior te hace inmune a los desafíos externos. Nada podía tocarme. Una vez que gobiernas tus pensamientos, ya no persigues la paz, te conviertes en ella. Ahora, unamos todas estas lecciones. Mirándolo fijamente a los ojos, con el silencio de la sala como único testigo, le hice la única pregunta que de verdad importaba. Aquí tienes el monólogo. Anoche el universo decidió ponerme a prueba. Justo cuando creía que estaba empezando a entender todo esto, apareció Laura en esa reunión. La misma Laura que, durante años, tuvo el poder de hacerme sentir pequeño con una sola mirada. Mi estómago se revolvía solo con verla. Era un reflejo condicionado, una herida que ella sabía tocar perfectamente. Y por supuesto lo hizo. Se acercó con esa sonrisa condescendiente y dijo, lo suficientemente alto para que todos oyeran. Ah, sigues con tus proyectos. Qué tierno. Antes esa frase me habría incendiado por dentro. Habría pasado la noche entera repasando 1000 respuestas ingeniosas que nunca di, sintiéndome furioso y humillado. Pero anoche fue diferente. Recordé a Sebastián, su voz tranquila en mi cabeza hablándome del desapego y la observación. Vi sus palabras venir hacia mí como flechas lentas, y por primera vez no sentí la necesidad de pararlas con el pecho. En lugar de chocar contra mi ego, rebotaron en un muro invisible que yo mismo había construido sin darme cuenta. Me quedé en silencio un par de segundos. No un silencio incómodo, sino un silencio pesado, lleno de poder. Vi su sonrisa flaquear, esperando la reacción que siempre obtenía de mí, pero no llegó. En su lugar le sonreí, una sonrisa genuina, y le dije, sí, y cada día me gustan más. Fue todo. Ella se quedó sin guión, parpadeó un par de veces y se alejó. Y yo no sentí rabia ni humillación. Sentí poder. No el poder de dominar a otros, sino el de ser el amo absoluto de mi propio mundo interior. El verdadero poder no es gritar más fuerte, es elegir no entrar en la batalla.
Ser mentalmente intocable no significa que no sientas nada. Significa que nada puede controlarte. Conoces esa calma extraña que llega después de la tormenta, ¿verdad? Esa sensación de que, por primera vez, el timón está en tus manos. Fue en ese instante que todas las piezas encajaron. El desapego no es frialdad, es un escudo. El silencio no es vacío, es un amplificador de tu fuerza. La estrategia no es malicia, es el mapa para proteger tu paz. Cada lección, cada fracaso, cada conversación con Sebastián, todo me había estado preparando para ese momento. Los desafíos dejaron de ser ataques personales para convertirse en lecciones. Los obstáculos que ella ponía ahora eran oportunidades para probar mi fortaleza. Vi a Laura al otro lado de la sala, confundida, desarmada, y por primera vez no sentí ni victoria ni rencor. Solo sentí claridad. Acababa de descubrir el núcleo de mi propio poder, uno que se gana con disciplina y observación, no con suerte. En ese momento lo entendí. Dejas de reaccionar a la vida y empiezas a dirigirla. Silencio, estrategia, autocontrol. Ese es el camino. Y ahora que sé cómo se siente el verdadero control, me doy cuenta de que hay una conversación que llevo evitando demasiado tiempo. Una que lo cambiará todo de verdad. Por supuesto, aquí tienes el monólogo basado en tus indicaciones. Recuerdo las palabras de Elías, resonando como un eco en un pozo. En el momento en que eres dueño de tu mente, eres dueño de todo. Qué fácil sonaba en su boca, qué limpio, qué absoluto. Pero yo llevaba semanas atrapado en un bucle de rabia y parálisis, pensando en Ricardo y en todo lo que me había quitado. Cada vez que intentaba actuar, su rostro aparecía en mi mente. Esa sonrisa condescendiente, su manera de hacerte sentir pequeño e insignificante. El miedo me congelaba. No era solo miedo a perder de nuevo, era miedo a confirmar que él tenía razón, que yo no era suficiente. Si has encontrado valor en estas lecciones, en estas palabras, actúa ahora. La frase martilleaba dentro de mi cráneo. Llevaba demasiado tiempo escuchando, aprendiendo, asintiendo. ¿Y para qué? Para quedarme inmóvil mientras la vida pasaba. Esta noche, mientras miraba mi propio reflejo en la ventana oscura, algo se rompió. No era ira, era una claridad helada. Este era mi momento de comprometerme no con la venganza, sino con mi propio crecimiento, dejar de ser la víctima en la historia que me contaba a mí mismo. Ya no se trataba de Ricardo, se trataba de mí, de demostrarme que la voz de Elías no era solo un consuelo, sino un manual de instrucciones. Tomé la decisión en un instante, sin darle tiempo a mi mente a fabricar más excusas. Era ahora o nunca. El momento de unirme a esa comunidad invisible de los que luchan por dominar su propio destino, empezando por el siguiente paso. Cerré los ojos, respiré hondo y una extraña calma me invadió. Era la calma del que va a la batalla sabiendo que ya ha ganado la guerra interna. ¿Has sentido alguna vez ese vértigo justo antes de dar el salto? Esa mezcla de pánico y certeza absoluta. Abrí los ojos y el miedo seguía ahí, pero ahora era diferente. Era combustible. No escribí un correo. No planeé un discurso. Simplemente tomé las llaves del coche del cuenco de la entrada y salí por la puerta. El aire frío de la noche me golpeó la cara, agudo y real. Cada semáforo en rojo era una prueba, una invitación a dudar, a dar la vuelta. Comparte este video y suscríbete. No, dominar la mente es un viaje, no una sola lección. Me repetía, convirtiendo el recuerdo en un ancla. Conduje por la ciudad dormida, las luces de neón desenfocadas a través del parabrisas. En mi mente, una sola frase como un mantra, como mis propias afirmaciones en voz alta. Soy dueño de mi mente, soy dueño de mi destino. Mis manos se aferraban al volante con una fuerza que no sabía que tenía. El edificio de Ricardo se alzaba frente a mí, un gigante de cristal y acero oscuro, intimidante. Sabía que estaría allí, siempre trabajaba hasta tarde. Dejé el coche en la calle, sin importarme si estaba bien aparcado. Entré en el vestíbulo desierto,
el eco de mis pasos resonando en el mármol pulido. Subí en el ascensor, sintiendo el corazón en la garganta. Piso 25. Las puertas se abrieron, revelando un pasillo silencioso y una única puerta de caoba al fondo. Su oficina. Caminé hacia ella, mi reflejo borroso en la placa dorada con su nombre. Cada paso era una victoria. Levanté la mano, los nudillos a 1 centímetro de la madera fría, y todo el ruido del mundo pareció desvanecerse. Claro, aquí tienes el monólogo final para el outro, diseñado para ser dinámico, emocional y dejar una fuerte intriga para el próximo video. Hemos recorrido un camino oscuro y revelador juntos. 7 lecciones que, seamos honestos, pueden sentirse frías, casi crueles. Hemos aprendido que la mente es un trono que debe ser gobernado con puño de hierro, que tu imagen, tu narrativa, es un arma más poderosa que la verdad misma, que el silencio resuena más que cualquier grito y que la ausencia estratégica puede crear un poder que la presencia constante solo desgasta. Hemos hablado de desapego, de anticipar la traición no como un cínico, sino como un estratega que protege su paz. Dejas de reaccionar a la vida y empiezas a dirigirla. Y ese, amigos míos, es el verdadero núcleo de estas enseñanzas. No se trata de convertirte en un monstruo sin corazón, sino de reclamar la soberanía sobre tu propio universo interior. El objetivo nunca fue volverse inhumano. Es todo lo contrario. Es volverse tan dueño de ti mismo que finalmente puedes experimentar la verdadera paz. La paz de saber que, aunque el mundo ruja con caos, insultos y tormentas, el centro de tu ser, tu trono, permanece inalterado. Es una calma que no se puede comprar, solo se puede construir, ladrillo a ladrillo, lección a la lección. Ahora tienes el mapa, tienes las herramientas para construir tu fortaleza mental, para volverte, en esencia, intocable, protegido del ruido externo, de las manipulaciones, de las flechas emocionales que antes te derribaban. Has aprendido a ser el león para intimidar y el zorro para no caer en trampas. Pero aquí, justo aquí, es donde la mayoría de la gente se detiene. Creen que el trabajo ha terminado, y es precisamente aquí donde cometen el error más peligroso de todos. Maquiavelo nos dio el manual para defendernos del mundo, de los otros. Nos enseñó a construir una ciudadela impenetrable contra enemigos externos. Pero, ¿qué pasa con el enemigo que no viene de fuera? ¿Qué sucede con el adversario que ya vive dentro de esas murallas que con tanto esmero hemos levantado? Hay un fantasma en la filosofía de Maquiavelo. Un punto ciego que él mismo, obsesionado con el poder terrenal, apenas vislumbró. Un enemigo que no responde a la lógica, que no teme a tu silencio y que usa tu propia fuerza en tu contra. Uno que conoce cada pasadizo secreto de tu mente porque, de hecho, ayudó a construirla. Hemos aprendido a gobernar el reino. Pero, ¿estamos seguros de quién se sienta realmente en el trono? En nuestro próximo encuentro, no vamos a reforzar las murallas. Vamos a mirar hacia adentro, porque descubriremos la única y devastadora debilidad del poder maquiavélico. Cómo tu mayor fortaleza, tu propio intelecto estratégico, puede convertirse, sin que te des cuenta, en tu carcelero más implacable. Prepárate, porque la próxima batalla no es contra el mundo, es contra el arquitecto.